Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas aquí a ¿Qué parte no entendiste? Vamos a estar compartiendo muchos temas interesantísimos, vamos a tener también mucho de lo que tiene que ver con nuestra actualidad provincial y nacional, así que los invito a que se queden, como siempre, acompañándonos a través de la pantalla del 10 TV hasta las 18, ¿no? Bueno, y le doy la bienvenida a mis primeros invitados que están visitando nuestra provincia, que están también generando más capacitación para profesionales, ¿no? Justamente de Salta, estamos hablando del ingeniero Carlos Díez, presidente de la Federación Argentina de Agrimensores, y también del ingeniero Manuel Fernández, secretario de la Federación Argentina de Agrimensores, ¿no? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Bueno, han estado en unas jornadas que van a terminar hoy, ¿no? En unas horitas de georreferenciación. Y me gustaría que nos cuenten qué es la georreferenciación, porque es algo que hemos usado todos, pero que por ahí no le conocemos el nombre. Exacto. Yo creo que lo que la gente común más puede ver en lo que es la georreferenciación es el GPS que habitualmente pone en el auto, ¿no es cierto?, y que lo lleva a una dirección determinada. Bueno, esos equipos, desde tan simples hasta los equipos que usan los profesionales de la agrimensura en sus tareas profesionales, utilizan la recepción del satélite para definir la posición geográfica sobre un punto de la Tierra. Esta capacitación que se está haciendo en conjunto entre la Federación Argentina de Agrimensores y el Instituto Geográfico Nacional, sí, y con un convenio también con el Consejo Federal de Catastro, que está constituido por todos los directores de catastro del país. Justamente acá en la provincia de Salta fue designado hace muy poco un joven abogado, Martín Isasmendi, que está iniciando. Él está muy entusiasmado y nos ha recibido y nos han atendido muy bien en esta provincia, que aparte debo decirle que a mí me gusta mucho. Yo soy de la provincia del Chaco y la verdad que cada vez que tengo y puedo venir, vengo porque es una provincia que me encanta, los paisajes que tiene esta provincia, así que vengo con mucho gusto. Bueno. Esta jornada de capacitación es para profesionales independientes y para profesionales que están en el organismo catastral. Sí. La georreferenciación está establecida en la Ley Nacional de Catastro 26.209, que está incorporada al Código Civil, y establece como primer elemento esencial de una parcela, es decir, el terreno de una persona, su ubicación georreferenciada. Por eso es esencial que los profesionales de la agrimensura y de los catastros provinciales se capaciten. Esta es la jornada número 18. Número 18, sí. O sea que ya hemos recorrido un largo camino, y como nosotros terminamos nuestro mandato en la Federación este año, es decir, hasta febrero de 2018, es intención del agrimensor Sergio Cimbaro, que es el presidente del Instituto Geográfico Nacional, que terminemos de dar todas las capacitaciones en todas las provincias. El agrimensor Cimbaro, que está dirigiendo la capacitación, es el primer presidente del Instituto Geográfico Nacional que es agrimensor, porque antes era Instituto Geográfico Militar. Desde el año 2012 es Instituto Geográfico Nacional. Así que la verdad estamos muy orgullosos de todo este trabajo que se hizo, donde participaron miles de profesionales de todo el país, y hoy acá en Salta hubo más de 165 inscriptos. Qué bueno. Así que lo que habla del interés que despertó, y veo que a la tarde todavía permanecían, o sea que a veces no se agotaron porque ayer debe haber sido una jornada también intensa, ¿no? 2 días seguidos. Exactamente, en el acto de apertura estuvo el ministro de Gobierno, Saravia, bueno, estuvo el director de Inmuebles, como dije. La verdad, estamos muy contentos, nos han atendido con mucha hospitalidad, cosa que agradecemos, y estamos muy contentos con el interés que despertó porque en definitiva nosotros siempre decimos, ¿no?, que esta capacitación para los profesionales hace a la calidad de vida de la gente. Sí. Porque la determinación a través de la georreferenciación y la precisión que da, permite dar seguridad jurídica, ¿no es cierto?, a los compradores de bienes inmuebles. Claro, ahí me quiero detener, ¿no?, porque hay una ley nacional, una ley que Salta todavía no la implementa, y que es fundamental, obviamente, como usted dice, para dar seguridad jurídica, ¿no? ¿Cómo sería, qué implica esta ley nacional de catastros, y cuál es la gravedad, por llamarlo de alguna manera, de que todavía no se esté aplicando en esta y en otras provincias? Bueno, fíjese usted, desde que Vélez Sarsfield hizo el Código Civil, allá por el año 1870-71, hasta el año 1968, es decir, 100 años, en la República Argentina, para que se constituya el derecho real de dominio, es decir, cuando una persona tenía el título de propiedad de su inmueble, se necesitaba el título y el modo, es decir, el título que le daba el notario,
y el modo, es decir, la posesión del inmueble. A partir del año 68 se establece la obligatoriedad, a partir de la reforma del Código Civil, de la inscripción en los registros de la propiedad. Acá en la provincia, Dirección de Inmuebles, donde está junto catastro y registro. Pero ¿qué pasaba? Siempre faltó, es decir, estaba la seguridad jurídica de lo que dice el título, que el escribano describe el inmueble y dice a los 30 metros de la esquina se miden 10 metros de frente, pero eso está en los papeles. Nadie sabía qué es lo que pasaba allá en el terreno, en el inmueble. Esta Ley Nacional de Catastro justamente vino a llenar ese vacío que había, porque la Ley 17.801 en los registros de la propiedad también está en el Código Civil. En el año 2007 se promulga la Ley Nacional de Catastro por unanimidad, se sancionó en la Cámara de Senadores, es decir, por los representantes de todas las provincias. Eso es muy importante saberlo porque son los que representan a la provincia, y dijeron, sí, esta ley nosotros queremos para nuestras provincias. Pero ¿qué pasa? Por distintos motivos todavía en 14 provincias no se aplica, cosa que es... Entre ellas Salta. Exactamente, Salta y mi propia provincia donde yo soy oriundo, el Chaco. Entonces, una vez en una conversación que yo tenía con el gobernador del Chaco a raíz de un convenio, yo le planteaba esto mismo que usted me está preguntando. Y él me decía, pero Carlos, vos me explicás esto, y dice, quiere decir que en el Chaco se verifican los autos, pero no se verifican los inmuebles. Y es así. Una persona compra un auto usado y tiene que ir a verificar el número de chasis, el número de motor. En cambio, cuando compra un terreno le dicen, este es el título. Pero nadie le dice, mira, tu terreno empieza acá, está acá. Porque los títulos describen y es una cosa literal que no se ve en el terreno. Cuando uno va a ocupar un terreno se encuentra con que hay una pared, un alambrado, pero no ve ese límite que el escribano describe con tanta precisión en ese título que uno se va contento. Y el escribano nunca va tampoco al terreno y si fuera no sabría cómo hacerlo, ¿no? Exactamente. Y entonces, ¿qué pasa? La única que se embroma, en definitiva, es la gente. Porque la gente se encuentra con que en vez de 10 metros de frente, tiene un tremendo edificio que le ocupó 40 centímetros o 30 centímetros y del otro lado tiene, no sé, un galpón, un tinglado que también le ocupó. Entonces la persona hace un proyecto para hacerse su casa y se da cuenta que, por ejemplo, el baño que tenía proyectado para la hija, la puerta no se va a cerrar porque no entra. Pero es así, esa es la realidad. Eso es la Ley Nacional de Catastro. Es darle a la sociedad el derecho de saber qué es lo que va a comprar. Y tan luego un inmueble, ¿no es cierto?, que compra muchas veces con el ahorro de toda su vida. Y donde se va a hacer seguramente su casa y va a vivir toda su vida. Por eso nosotros estamos convencidos, ¿no es cierto?, de que esta ley tiene que ser aplicada en todo el país. Por eso, con este joven director de inmuebles, me decía, y con el propio ministro de Gobierno, nos decían, estamos incumpliendo lo que dice la ley nacional. Con el ministro de Infraestructura, ¿no? ¿Él es el que estuvo o estuvo el ministro de Gobierno también? Sarabia, exactamente, Infraestructura, exactamente. Entonces, la semana pasada estuvimos en Viedma, entonces por ahí se me confunden los funcionarios. Claro, y además los ministerios tienen tanta gente. De Infraestructura. Bueno, o sea que es importante, digamos, y no es algo que sea aislado, ¿no? Esto que usted está mencionando, esto de decir, bueno, yo compro un terreno de buena fe, pienso que tiene tales dimensiones y al momento, ¿no? Le digo incluso a mi arquitecto, quiero construir acá, mira, estas son las dimensiones del terreno. Y al momento de hacer los planos y todo lo demás, resulta que el terreno no tenía las medidas que yo quería. Exacto. O que yo creía que tenía. Claro. La gente le lleva al arquitecto, mira, este es mi terreno, le da el título, le da el croquis y el arquitecto entra a proyectar. Y después cuando quieren ir a replantear en el terreno se dan cuenta, ¿no es cierto?, de esa circunstancia. En algunas provincias, por ejemplo, como en la ciudad de Resistencia, de donde yo soy, existe lo que se llama el deslinde de amojonamiento, que es lo mismo que una verificación de subsistencia del estado parcelario, que la municipalidad de Resistencia obliga, ¿no es cierto?, a los arquitectos, a los ingenieros a hacer el deslinde de amojonamiento. Pero ¿qué pasa? A lo mejor la persona ya cumplió hace 10 años el terreno. Y recién cuando va a construir lo va a verificar. La importancia de la ley es que la persona va a saber antes de comprar el terreno. Es decir, el comprador o el de la inmobiliaria o el martillero le va a decir, el terreno está verificado y esto es lo que hay. O sea que la exigencia ya recae en que la verificación sea anterior y la haga la misma gente que participa, los terceros por ahí que participan de esa operación inmobiliaria. Exactamente, y la Ley Nacional de Catastro en su artículo 12 dice que el funcionario autorizante de un título, cuando el escribano va a escribir el título, dice debe tener a la vista el certificado catastral,
Porque cuando el agrimensor va y hace la verificación de la subsistencia del estado parcelario, que es un planito, lo presenta a Catastro, lo registra. Catastro, cuando el escribano pide el certificado catastral o la inmobiliaria o el que va a comprar, el certificado catastral se basa en esa verificación de subsistencia del estado parcelario. Es decir, la ley está obligando al funcionario provincial a exigir el certificado catastral, cosa que, como repito, en 14 provincias aún no se está cumpliendo. Claro, es mucho, la verdad. Y digo, esto no tiene, para el Estado, en realidad no tiene ningún tipo de costo. Absolutamente, ¿no? Absolutamente, es un costo más que tiene el comprador de un inmueble, es un sellado más. Pero un costo mínimo en relación al perjuicio que uno puede llegar a tener. No le quepa duda, no le quepa duda. Algunas veces algunas voces interesadas y dicen que no, que es un costo, que no es necesario. ¿Cómo no va a ser necesario? Sí. Yo me pongo y digo, ¿cuánto cuesta un inmueble hoy? Un inmueble en cualquier lado de la República Argentina, urbano o rural. Sí. El costo que tiene frente al costo que tiene una verificación de la subsistencia del estado parcelario no llega ni siquiera al 0,05% claro. del valor del inmueble. Entonces, claro. ¿Cuánto vale la seguridad jurídica de una persona? Esa sí, es. Sí. Bueno, eso es importante, ¿no?, de señalar. ¿Qué pasa en Mendoza? Porque usted, ingeniero, es de Mendoza, ¿no? Sí, así es. Yo represento Mendoza. Allí tenemos la aplicación de la ley de vieja data, ya fuimos una de las pioneras, y la importancia, sumada a las palabras del ingeniero Díez, es que la otra importancia que tiene la aplicación de la verificación es también establecer el estado que tiene la parcela que se va a transferir, que eso redunda en una mejor recaudación del impuesto. Por eso no es pérdida, por eso claro. No lo vemos como pérdida, es ganancia para el Estado, porque en ese plano que va a servir por eso me extraña que no lo hagan. Claro, en ese plano sirve para la transferencia, para otorgar el certificado catastral que va a usar el escribano para la inscripción. En ese plano va a ir plasmado todas las mejoras, sean construcciones, en el caso de Mendoza, los cultivos. Ustedes saben, bueno, Mendoza y Salta somos muy parecidos. Allí plasmamos todas las mejoras en cultivos, parrales, viñedos, frutales. En Mendoza ha sido un beneficio muy grande la verificación del estado parcelario previo a la escrituración. ¿Y ustedes por qué creen que hay 14 provincias todavía que no lo implementan? Digo, si la ley es del año 2007, estamos hablando de 18 de enero de 2007 fue promulgada, ¿no? En general hubo oposición del notariado argentino. Tal es así que cuando estaba en tratamiento en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, el Consejo Federal del Notariado se opuso tenazmente a la aplicación de la ley, porque yo creo que es por un viejo resabio que hay. En el año 75 se puso en vigencia la Ley Nacional de Catastro, la 20440, que después durante la dictadura militar en el año 1980 se derogó. Esa ley le daba al agrimensor el carácter de oficial público. Entonces, como usted sabe, el escribano es depositario de la fe pública a través del Estado. Bueno, ello nunca le gustó que el agrimensor tuviera el carácter de oficial público. Yo creo que de ahí viene por ahí algún fantasma. Está mal que ellos firmen algo que no está constatado, digo que no, porque no tienen las herramientas para constatarlo. Obviamente. El escribano Luis Sigoña, que era el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados en el año 2006, dijo una frase que a mí me quedó grabada. Yo le decía recién a usted que el Código de Versalles establecía título y modo. En el año 68 se agrega el certificado de dominio, así la inscripción en el registro de la propiedad. Desde el año 2007 lo que se agregó es un cuarto elemento que es el certificado catastral, decía el escribano Sigoña, que era el presidente de la Comisión de Justicia. Es decir, el notario, el escribano da seguridad jurídica, ¿no es cierto?, de la inscripción del bien en el registro. Y el agrimensor da seguridad jurídica en cuanto a la determinación del objeto, de eso que está ya en el terreno y que nadie sabe qué es lo que hay. Porque a veces en los papeles sí, todo perfecto, 10 por 30, todo, pero la construcción es muy dinámica, la gente va construyendo, va en los inmuebles rurales, como bien decía Manuel, se van haciendo mejoras, se van haciendo rutas, se van haciendo líneas de alta tensión, electroductos, en los ríos torrentosos cambian de curso, es decir,
no se puede seguir transmitiendo... Hay mucha variación. Claro. No se puede seguir transmitiendo inmuebles con planos de hace 40, 50 años, porque uno no sabe qué es lo que hay ahí. Sí. Es más, ha habido casos de gente que le han vendido un terreno y ha empezado a construir en otro terreno, porque no hicieron la verificación. Hay muchísimos Eso también casos. Pasa. Claro. Uno cree que no, pero pasa. La verdad que no es tan infrecuente, digamos, que encontrarnos con este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, ¿y qué falta? Voluntad política. Es tan sencillo, digo así, planteado como ustedes me lo están contando, todavía encima con beneficios para la provincia. Eso es lo que falta, decisión política. Es decir, en todas las provincias, en la provincia de Catamarca, por darle un ejemplo, que fue una provincia que puso en vigencia después de la ley nacional, el gobernador dictó un decreto donde se puso en vigencia, estableció los plazos de vigencia de los planos de mensura, vencidos los cuales hay que hacer la verificación de la subsistencia, y después la Dirección de Catastro, a través de una disposición, ya lo puso en vigencia. Es así de sencillo. Porque no se necesita una ley, porque la Ley Nacional de Catastro está incorporada al Código Civil. Sí, claro. No se necesita ley de adhesión, no se necesita, yo siempre digo, sentido común y saber, ¿no es cierto?, que la gente necesita ordenamiento territorial y necesita seguridad jurídica. Sí. Y la seguridad jurídica no es solamente la que da el registro de la propiedad, es la que tiene que dar el catastro de la provincia. Y para eso el catastro necesita de los profesionales que están del otro lado de la mesa de entrada, que son los profesionales, ¿no es cierto?, que vamos, constituimos el estado parcelario, medimos y presentamos para su registración en el catastro provincial. Bueno, así de sencillo, ¿no? Entonces, como lo estaban diciendo ustedes. Y en estas jornadas, ¿qué le suma, digamos, todo esto que ustedes estuvieron viendo entre ayer y hoy? Porque hay mucha tecnología también que se emplea, ¿no? Recién ustedes ejemplificaban, bueno, uno usa, digamos, el GPS para llegar a algún lugar, que es como lo básico que conocemos como georreferenciación. Exacto. Bueno, lo que estas jornadas van a incorporar es justamente las técnicas. La georreferenciación significa, cuando uno va a medir un campo, supóngase este escritorio que tenga, qué sé yo, 2.000 metros por 5.000 metros, es tomar coordenadas geográficas en los vértices del campo. Es decir, cuando el agrimensor presenta el plano a Catastro con su sistema de información geográfica puede superponer esas coordenadas geográficas del inmueble y puede saber exactamente dónde está ubicado, con la precisión del centímetro. ¿Qué pasa? El día de mañana alguien saca el alambrado, viene una máquina y saca el mojón, o el alambrado lo cambian de lugar, o por ahí por un conflicto. A través de la georreferenciación, un profesional de la agrimensura puede ir y replantear con la precisión del centímetro a dónde estaba el límite de ese campo. Por eso es tan importante la georreferenciación, y en ese sentido el Instituto Geográfico Nacional cumple un rol trascendente, porque es el que maneja la red geodésica nacional. El instituto tiene en todas las provincias, inclusive en Salta, tiene lo que se llaman estaciones permanentes, que son unas torres donde hay un equipo GPS que mide las 24 horas, ¿no es cierto? Y los agrimensores o los funcionarios provinciales de organismos de, por ejemplo, de vialidad, pueden procesar los datos con esas estaciones permanentes, pueden obtener coordenadas geográficas precisas, ¿no es cierto? Hoy se georreferencia todo, las líneas eléctricas, las rutas, es decir, porque para planificar el territorio y tomar decisiones políticas para un gobierno provincial o nacional, se necesita tener información catastral, información geográfica, cartografía. Eso es lo que hace el Instituto Geográfico Nacional y es lo que hacemos los agrimensores cuando determinamos límites y les damos coordenadas geográficas. Para hacer la georreferenciación hay determinadas técnicas, los equipos generalmente son muy caros, ¿no es cierto?, los equipos GPS. Claro, no son los nuestros, no son los del celular, claro, los que le ponemos al auto, esas pantallas. Obviamente, son equipos mucho más precisos. Ahora justamente el secretario de la Federación estuvo en Buenos Aires haciendo gestión ante la Secretaría de Comercio para ver si logramos una baja en los impuestos, en la gran carga impositiva que tienen los equipos, porque son todos importados. A ver si podemos bajar y puede ser más accesible, ¿no es cierto?, para los profesionales de la agrimensura. Perfecto. Bueno, esperemos que sí, ¿no? Que algo baje en este país. Y bueno, y en el marketing, ¿cómo se aplica? Porque vi así muchos artículos que decían georreferenciación y marketing. Sí, la georreferenciación se aplica en muchos aspectos. Lo que pasa es que hay que tener en claro que georreferenciar es llevar coordenada geográfica a un marco geodésico, que es el que yo le digo al Instituto Geográfico Nacional. Cuando uno está con un navegador que se llama comúnmente
un propietario de un campo quiere medir, por ejemplo, un potrero, o puede medir una superficie sembrada, lo puede hacer, pero no tiene la precisión, no lo está refiriendo a un marco geodésico, no está georreferenciando. Ahí lo que está haciendo es medir, ¿no es cierto?, con un equipo GPS. Lo mismo que el navegador del auto, uno le carga una dirección y en realidad le está cargando una coordenada geográfica. Lo que hacemos los agrimensores con la georreferenciación es tener, es decir, el día de mañana va a haber en todo el país una misma parcela que está ubicada, por ejemplo, en Tierra del Fuego, y una acá en Salta o Jujuy, va a estar referida al mismo marco geodésico nacional. Eso es lo que se llama georreferenciación. Bueno, la verdad que es sumamente interesante y avanzar, ¿no?, en la aplicación, en la implementación en realidad de la Ley Nacional de Catastros también acá en nuestra provincia. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado, ¿sí? Un placer, la verdad, invitarnos y recibirlos. Es un gusto para nosotros estar en esta provincia. Bueno, que tengan muy buenas tardes y muy buen regreso también a sus hogares. Gracias, muy amable. Nosotros nos vamos a la pausa, ya volvemos.